Hola amigos y bienvenidos a Expediente Derry, vuestra nave, vuestro lugar de encuentro donde los fanáticos del misterio, el terror, el misterio, el terror y algunas cosas más. Vamos a estar este ratito con vosotros comentando. Mi nombre es Lu y os invito a que junto con mi compañera Laura, y bien que se sepa su nombre, vamos a ver si comentamos, si empezamos. Este es nuestro primer programa, un piloto, a ver qué tal se nos da, a ver si la cámara nos quiere, y con la cámara queremos decir vosotros que estáis ahí detrás. Y sin nada más, empezamos nuestro primer programa y con una pregunta que es de obligación. Laura, ¿tú crees en fantasmas? Ay, pregunta complicada. Complicado es la respuesta, la pregunta es muy sencilla. ¿Tú crees en fantasmas? Yo le tengo mucho respeto a todo lo que tiene que ver con esos temas, ¿vale? Con ello quiero decir que sí, puede ser que sí, que no sé, puedo decir que sí que crea. Me da mucho respeto, yo no voy a decir que no creo. Bueno, pues nada, este es nuestro primer programa y hoy, a ver, esto es un poquito detrás de ti, ¿no? Porque he querido traer un caso que seguramente tú no conoces y lo he querido traer así en el primer programa, que no lo conozcas, porque quiero que, como los que nos están oyendo o viendo en YouTube, que tengan la misma experiencia que puedas tener tú. Es decir, es un caso real, ¿vale? Es un caso real que ha pasado y no estamos hablando de un caso de hace muchos años. A día de hoy todavía es un caso abierto, ¿vale? Es un caso muy poquito conocido, también es verdad que muy poco conocido, y es español, que también nos interesa porque realmente casos americanos en Netflix, por todas las plataformas estamos muy acostumbrados a que todo pasa fuera de España. Al final, sí. Todos los entes y todos los espíritus hablan inglés, es que son todos más aquí, españoles de aquí de España hay muy poquitos. O por lo menos no nos llega. Claro. Entonces me vais a permitir que me lo lea, porque yo lo traigo escrito, porque de memoria lo sé, pero es mucho más bonito, es mucho más lícito, mucho más sencillo que os lo lea y que entremos juntos a esta historia, ¿no? La historia que vamos a llamar El solitario de Vallecas. ¿Vale? Te voy a poner un poco en contexto. A principios del siglo XX, en el barrio madrileño de Vallecas, o sea, Vallecas, un barrio, no es un barrio marginal, precisamente, Vallecas, se construyó una casa señorial que pronto, al poco de construirla, quedó marcada por el misterio. En 1920, un hombre que se llamaba, que este sí tengo el nombre, Ezequiel Muñoz, vaya nombre también, soltero y reservado, compró la casa y empezó a vivir solo. De ahí el nombre del solitario. Pronto todos los vecinos que tenía, en una época en que Vallecas en 1920 todavía no era lo que es hoy, un barrio grande. En esa época, en 1920, todavía yo creo que no habría ni los vehículos que hay hoy en día. O sea, no estaría tan superpoblado Madrid. Entonces empezaron los vecinos a apodarlo el solitario. Pues porque era un huraño, alguien como yo. O sea, yo porque tengo la familia que tengo, pero lejos de mi familia soy reacio a juntarme con gente. Vale, al paso de los años empezaron a escuchar ruidos extraños en la casa, un montón de voces y luces, incluso cuando no había nadie dentro. Los vecinos reportaban haber visto una figura oscura asomarse por las ventanas. En 1935, Ezequiel
¿vale? Lo encontraron muerto en el segundo piso, en condiciones misteriosas. Su cuerpo mostraba signos de agotamiento extremo y su diario hablaba de una presencia que lo atormentaba. Vamos a decir también que a mucha gente joven que nos esté escuchando no entenderá eso de pero escribía en su diario como si fuera un videojuego. Es que antiguamente la gente, todo lo que le pasaba se escribía. Yo por lo menos cuando era joven, a lo mejor yo ya era de la última época que lo hacían, nos decían de escribir un diario con todo lo que nos pasaba. Entonces, eso se llevaba mucho, la gente escribía cartas. Vale, tras la muerte de Ezequiel, la casa se quedó abandonada, pero los fenómenos paranormales siguieron en la casa, ¿sabes? Y ya hablamos que pasamos de 1935 que murió, se cerró la casa, ya no se pudo volver a comprar. Y en los años 90, un grupo de investigadores parapsicólogos fueron a la casa. O sea, en los 90 estamos hablando de una época muy en auge, en España por lo menos, donde habían periódicos y todo que hablaban de cosas de misterio. Y había un grupo que... no voy a decir el nombre, lo tengo, pero no lo voy a decir, un grupo de parapsicólogos, porque como no contacto con ellos y lo más seguro que a día de hoy estas personas ya no estén ni vivas, pues fueron a la casa y es de los primeros casos españoles donde hay psicofonías reales, ¿vale? Bajas temperaturas y sombras humanas, o sea, sombras humanoides que aparecían, reforzando la leyenda de que algo oscuro habitaba en su interior. A ver, a día de hoy la casa, ¿vale? Es una casa, estamos hablando en Vallecas, en el año 2025. Pero sí que hay la casa. Sí, donde ni siquiera los ocupas se han querido meter en la casa, ¿vale? La casa está abandonada, ¿vale? Es considerada uno de los lugares más inquietantes del sur de Madrid, ¿vale? Y muchos piensan que el alma de Ezequiel sigue dentro del alma, de la casa. Es una casa que está cerrada, pero mucha gente cree que todavía Ezequiel está allí, el espíritu de él se quedó allí. Por lo que yo he podido ver, ¿vale? O leer los reporteros que hicieron la investigación. Es que tengo por aquí el escrito. Dejaron la... o sea, fue de las últimas... O sea, es que esto... Mira, aquí tengo el nombre, José Luis Rodríguez, que hizo la investigación. Era un equipo de parapsicólogos que nunca les había pasado nada. Nunca les había pasado nada. ¿Qué pasa? Que iban a casas, iban a mansiones, iban a descampados y iban con su... Estamos hablando de los 90. Con su equipo y nunca les había pasado nada y siempre jiji, jaja. Pero después de aquí se retiraron. ¡Ostras! O sea, esto les impactó mucho. De ahí era la pregunta mía de ¿crees o no crees? Porque claro, esta gente fue a lo mejor no creyendo tanto porque... Hombre, se supone que si te dedicas a investigar esas cosas... Bueno... Es que realmente algo tienes que pensar hay que, mucha que gente... haber, bueno, hay mucha gente que como no cree, no le tiene miedo. Al no tenerle miedo y no tenerle ese respeto, directamente se dedican a ello. No, sí, eso, que puede ser esas las dos opciones, que lo mismo te gusta mucho, tú crees demasiado en eso, y dices voy a demostrarlo, o lo contrario, dices voy a demostrar que esto no existe, ¿no? Entonces a lo mejor hasta el momento ellos no habían encontrado nada y ahí se ratificaron. Crearon un grupo, se supone que iban a casas a buscar espíritus, pero claro, nunca habían encontrado nada, hasta que llegaron aquí. O sea, cuando llegaron aquí y escucharon lo que había, misteriosamente, las malas lenguas comentan que después de eso ya ninguno quiso seguir investigando. Ya no aquí, sino en ningún caso. No es como... Es que no me acuerdo del nombre cuál era. Había un grupo de parapsicólogos españoles, precisamente. Era el Epalo. Una peli también. Sí, que una peli basada en mujeres mayores. Exacto. Creo pero, que era el grupo EPA o algo así. Claro, que esa gente iba y veía cosas. Pues esto eran igual. Sí, que había una persona que, digamos, que ella que veía, ¿no? O sea, claro, que iban y no tenían el miedo ese porque nunca les había pasado nada. ¿Qué pasa? Que cuando a ti no te pasa nada y vas a
a sitios, mientras no te pasa nada, estás muy feliz. Y encima, pues, es que era una época, en los años 90, era una época donde era muy sencillo lucrarse con todo esto del misterio y con los miedos a lo paranormal. Incluso había un periódico aquí en España muy famoso que se llamaba El Caso, que ahí metían de todo, ahí daba igual. Si era verdad o era mentira, da igual. Ahí se metía todo, ahí cabía todo. O sea, es que mi madre ha levitado. Se metía en uno de... Ahí cabía todo. Había muchas cosas que sería mentira y había muchas cosas que igual era verdad. Y ahí se publicaba mucho y por lo que yo he indagado, esta gente eran gente que trabajaba en eso, o sea, que... Pero nunca les había pasado nada, por lo que dicen las malas lenguas, que nunca les había pasado nada real. Sí se publicaba mucho, pero nadie podía demostrar. Decir, hemos ido a casa de tal y hemos escuchado voces, pero no había grabaciones, no había nada. Simplemente era la palabra de ellos y un escrito en este periódico. ¿Vale? Por eso era un grupo importante. ¿Qué pasa? Que después de ir a hacer la investigación esta, se meten en la casa, como iban a todos los lados. Con el jiji, jaja... además en los años 90 con la videocámara casera, jiji, jaja, pero cuando llegaron al estudio, a casa y vieron las filmaciones y vieron las grabaciones, se les cayó el mundo y desaparecieron del panorama, dejaron de ser investigadores paranormales. ¿Qué verían allí o qué escucharían allí? ¿Y hay alguna...? O sea... Sí, no, están las grabaciones y están las fotografías y están, si le ves, y por eso se sabe que dejaron de tal, porque están las grabaciones. No las, creo que por lo que ponían, no las sacaron ellos, o sea que las sacó otro equipo, que las recuperó. ¿Pero sí que salieron a la luz y sí, están a la luz, pero a ver, son como... Están en la Deep Web, ¿no? Son grabaciones que... realmente es como el 90% de las cosas que ves. Te las tienes que creer o no te las tienes que creer. Al final es una grabación con alguien gritando y además a ver, tengo por aquí, es que no sé si... Mira, ¿ves? Grabaciones de voces electrónicas, EVP. Las grabaciones mostraron respuestas claras a preguntas realizadas por los investigadores. En una de las sesiones se captó la voz de un hombre que respondía a las preguntas con frases como: estoy aquí y no me dejes ir. O sea, la verdad es que tú te lo planteas y que tú piensas que la mitad de las cosas que oímos en películas, sabes que son dobladas y cuando te ponen algo por YouTube, la mitad de las veces son... Yo realmente no oyes nada, estás ahí... Se llegan a distinguir frases o a lo mejor alguna palabra suelta que puedas intuir que dicen, pero no es algo tan claro. Claro, y luego está lo de las temperaturas, que esto también te la maninera. O sea, se registraron fluctuaciones bruscas de temperatura en distintas partes de la casa, especialmente en el segundo piso, que ahí fue donde encontraron al Ezequiel, sí. Dice que las temperaturas caían de manera inexplicable, llegando incluso a niveles extremadamente bajos en pleno verano. O sea, a temperaturas de bajo cero, o sea, de estas de tirar vaho por la boca, en verano en Madrid, que no hay ni siquiera humedad. O sea, la verdad es que es una historia bastante creepy, puede ser la palabra creepy o que te deja... Te deja frío. Claro, a ver, yo lo entiendo. ¿Por qué dejaron de investigar cuando pasó esto? Pues o una de dos, o antes no les había pasado y cuando llegó el momento y les pasó, se les vino todo para abajo. O aparte de lo que se enseñó... Yo que sé, a lo mejor no es que nunca le hubiera pasado nada, sino que no en ese nivel. Igual habían tenido algunas pequeñas cochas o algún pequeño pico de baja de temperatura o algo, pero no había sido a ese nivel. Y los dejó demasiado impresionados. Claro, es que tampoco, sin haber visto ni escuchado nada, tampoco te puedo decir. Aquí... Pues yo me voy a retirar enseguida, ¿sabes? Hombre, aquí no sé. Vamos a intentar escuchar lo menos posible. Que no sea fuera de la música de fondo que estemos oyendo y tal, porque el que quiera un podcast de realmente de oír cosas macabras, que se busque las cosas macabras directamente. Aquí vamos a
Vamos a hacer un poquito más familiar, porque gente experta, gente que sabe, hay muchísima. Gente como nosotros, que no sabe y tiene opinión, hay mucha más todavía. Pero que te vaya a hablar a ti, tú que nos estás viendo, o nos estás escuchando, de una forma más sencilla, porque al final nosotros no dejamos de tener miedo. Nosotros no tenemos experiencia ninguna, solo tenemos miedo y tenemos la opinión basada en lo que nosotros podemos escuchar. Un poco el tema, estos temas y tal, tipo el terror y todo esto. Y bueno, podemos tener nuestra opinión. Pero bueno, claro, mira, si quieres, léete tú. A nivel más usuaria, como digo yo. Léete tú, si quieres, las teorías del caso, las teorías que se barajaban. ¿En voz alta o hombre, para mí? Si las lees mejor para que te puedan escuchar, porque al final en voz alta, yo sé que un podcast llega a la gente muchísimo, muchísimo y muy bien. Pero claro, si lees en off, no te van a escuchar, a no ser de que yo luego lo edite y ponga la voz, pero no, mejor léelo y que te escuchen. Bueno, a ver, si no me atasco, que los nervios son muy malos. Teorías sobre el caso, ¿vale? Primero, fenómenos causados por la obsesión de Ezequiel. Una teoría sostiene que Ezequiel Muñoz se obsesionó con una serie de rituales ocultos que encontró en antiguos textos durante su aislamiento. Se cree que al intentar contactar con fuerzas más allá de la muerte, accidentalmente liberó una entidad que se quedó atrapada en la casa, alimentándose de su sufrimiento. Esa es la primera teoría. La segunda teoría, condiciones psíquicas de Ezequiel. Otra hipótesis plantea que Ezequiel padecía alguna enfermedad mental que provocó que percibiera fenómenos paranormales que no existían, y que sus delirios fueron responsables de las voces y las sombras que se reportaron en la casa. O sea, que esa es otra teoría que podría haber estado, o haber tenido esquizofrenia o algún rollo raro. Es que precisamente en el podcast de hoy vamos a comentar, ya no sé si recomendar, porque no sé hasta qué punto nos ha gustado, pero vamos a hablar de una película que hemos visto que se llama El exorcista ritual, que habla también de esta segunda teoría, porque te deja ver, porque fue el primer exorcismo que se hizo en 19... Y además creo que es de la misma época, porque la casa fue de 1920. Y es en 1928, si no me equivoco. 23. Sí, más o menos, la misma... Sí, el no saber si es una cosa psicológica o una cosa real, porque al final era más sencillo decir, no te ha poseído nadie, claro, directamente estás loco. Claro. Bueno, y la tercera teoría, la maldición del lugar. Algunos investigadores creen que la casa en sí misma es el origen de los fenómenos extraños. Vallecas tiene una larga historia de lugares con presencias inexplicables y la casa podría haber sido construida sobre un terreno con alguna energía residual que amplificó los problemas de Ezequiel. Pues son las tres teorías, que pudiera ser que hubiera hecho rituales ocultos, ahí, o sea, rituales en magia negra y tal, que fueran condiciones psicológicas de Ezequiel, o pues que el lugar en sí estaba maldito anteriormente. A ver, es que claro. Que realmente podría ser que el hombre estuviera loco en su momento y como buen loco, que se le fuera la pinza y empezara a jugar con cosas que no debía de jugar, y al final lo que en principio no era nada, al final se convierte en todo. O sea, a lo mejor llamó a lo que no tenía que haber llamado. La soledad te hace también hacer muchas tonterías. Ahí está, que es eso, que ahí está el no saber. Pero en la historia se dice que antes de que él muriera, en la casa ya pasaban cosas raras. ¿No? Entonces, pues igual es más la tercera opción, que ya la casa tuviera unas energías ahí que, ¿sabes? Raras, que cuando ya están pasando cosas antes de que él venga a la casa. Acércate. Que no, a ver, es que no tiene por qué ser una sola opción, puede ser las tres. O sea, directamente puede ser que la casa ya tuviera una energía
que él la implementara y al final una cosa y la otra se No, sí, claro, eso está claro. Que él sí, a lo mejor él tenía pues, algún rollo mental y tal. Y aparte tú entras a una casa que está viendo cosas raras, pues yo creo que tu paranoia se puede llegar a amplificar bastante. Bueno, yo creo que se metió, yo por la historia como la he leído y tal, yo creo que él se metió a sabiendas de lo que había en la casa y se quedó solo, o sea, es una casa... Hombre, yo creo que si era tan conocido el sitio... No, era conocido después, cuando él murió. A ver, la historia empieza cuando él estaba en la casa, vamos a retornar, cuando él compró la casa, ¿vale? Era una casa que cuando él no estaba, se encendían luces. Yo no sé si en 1920 ya había electricidad y la gente tenía luces en su casa. ¿Sabes? Que eso también puede ser que... Es que no lo sé. No lo sé, no he investigado hasta ese punto. No sé decirte cuándo ¿Sabes? No sabes si eran luces, pero y si eran velas es más complicado, más chungo. O sea, y se oían ruidos cuando él no estaba. Si no estaba, era raro. Pero bueno, que la mayoría de las mansiones embrujadas, está embrujada la mansión. Eso no quiere decir... Es el terreno en sí el que está... Eso no quiere decir que después de que esté embrujada la mansión no pueda ser que haya... O sea, no me creo yo que en una sola casa pueda haber solamente un ente. Puede haber A mí una... lo que me choca es lo que has dicho de la psicofonía. Sí. Que decía, no me saquéis de aquí. No. ¿Algo así? Ya, pero lo voy a coger para leerlo otra vez porque lo tengo por aquí, no sé. ¿No me saquéis de aquí? No. Respondía a las preguntas con frases como estoy aquí y no me dejes ir. No me dejes ir. No me dejes ir. No sé. No me dejes ir. Bueno, por lo menos estaba en castellano. Importante. Claro. Era Ezequiel de Vallecas. Ya, pero que no estaba doblado. Fíjate tú, podía haber sido una cosa. No, hombre, ya, pero. A ver, lo suyo es. Y luego, no sé, pero por lo menos no. Era un caso español de España. Yo, por mi parte, yo no sé la tuya, pero bueno, vivimos juntos. Pero si alguna vez te apetece ir, conmigo no cuentes. Es así de simple. O sea, a mí me gusta mucho el terror, me da risa, todo lo que tú quieras, pero cuanto menos nos acerquemos a la casa de Ezequiel. Pero le tienes respeto por lo que yo he dicho antes. No, ya no es respeto. Sí, en este caso, a mí me gusta ver, a mí me gusta leer, me gusta informarme sobre estas cosas, pero mira, esto es el dilema del avispero. O sea, a mí no me están picando las avispas, pero yo si veo un avispero no voy a meter la mano. No, ni hombre ni mujer. Ya. A mí no me están picando las avispas y yo no voy a ir a meter la mano a un avispero. Pues aquí lo mismo. ¿Sabes? A mí no me están viniendo fantasmas ni los quiero ver. Ni me voy a ir allí a verlos. ¿Entiendes? Si quieres ir tú, ¿vale? Y como espectador pasivo que vas a un sitio me lo quieres contar, yo lo voy a dar voz. Pero no voy a ir yo. O sea, realmente no es una cosa que se me haya perdido mucho allí por la casa de Ezequiel. Eso está claro, también es verdad que si alguien que se dedique a estas cosas, a ir a ver sitios, a ver tal, ¿no? Claro. Su experiencia, su versión de estas cosas. Yo también digo eso, que yo, a ver, cuando éramos jovencitas, pues 19, por ahí, pues tuve mi época tonta de querer por aquí cerca de ir a ver. He escuchado que lo hice 3-4 veces. A mí me supone una tensión el meterme en un sitio así que no puedo con ella. Entonces, fueron 2 veces, 3 como mucho. Y ya está. Y no más. Fue mi época y a día de hoy yo respeto y admiro a quien lo haga y tenga la valentía de hacerlo. Pero de verdad que me da. Yo me perdí mucho. Yo lo pasaba mal. Aparte de que soy nerviosa de por sí, lo pasaba mal. Yo, a ver, y dentro del contexto también. Que luego me gusta verlo, ¿vale? Que yo soy la primera que consumo estas cosas. Que yo me gusta ver. O sea, sigo a gente que lo hace, sigo programas que se dedican a ello. Pero
desde aquí hablo y opino, pero no quiero... Pero esto es como... A ver, a mí para que me afecte algo, tiene que estar dentro de un contexto. O sea, yo he ido... Seguramente te lo habré contado 1000 veces. Yo he ido a una casa antigua, desalojada en Albacete, precisamente en allí. Me fui un fin de semana con unos amigos y aquello estaba derruido. Si tú vas a ese sitio, en el contexto voy a ver fantasmas, tú allí ves fantasmas. Ya, por eso te digo. Pero yo en el contexto que fui en el contexto de irnos 3 amigos. Éramos 4, conmigo 4. Irnos 3 amigos y yo a una casa abandonada a pasar la noche por no pagar un hotel. ¿Vale? También te digo una cosa, ser yo el único que durmió tranquilo y a gusto. ¿Por qué? No lo sé. Igual tengo la facultad de dormir. O sea, igual tú vas con la mente pensando en lo que vas. Duermo y cuando me despierte me voy. Ya, que no ibas pensando en que ibas a ver nada ni ibas... No, claro, no iba sugestionado sugestionado con eso. Igual no lo tenía yo en la Pues yo en cabeza. ese sentido a lo mejor sí que me sugestioné más. Es más, pensándolo bien, creo que fuimos a un cine y vimos Triple X. Una película de acción que no... A ver, a día de hoy, con los años que tengo, he hecho la vista atrás. Si yo hubiera visto El Exorcista en el cine, cuando llego a la casa esa, yo te digo que me cago. Pero me cago seguro. Porque es que los pocos recuerdos que tengo de aquella casa eran una casa más aterradora que todas las casas que hemos visto embrujadas en las películas. Pero aterradora, ¿eh? De las puertas derruidas, no tener puertas, de las camas antiguas de estas, de auténtico cosa medieval. Pero ir al cine, ver una película de Triple X, llegar tarde también, es verdad que yo era una persona que trabajaba por la noche, entonces me recogieron por la mañana saliendo de trabajar, se juntó así, me recogieron, pasemos el día entero sin haber dormido la noche anterior, todo el día entero sin dormir, fuimos al cine, vimos la película, llegué y me quedé durmiendo. Te caíste cao. Yo me caí, cao, el resto, ellos me dijeron que no pudieron dormir. No pudieron dormir, no pudieron pegar ojos, que si escuchaban esto, que si escuchaban lo, yo no oí nada. Pero lo agradezco, lo agradezco. Mira, bueno, que no lo he contado, yo he dicho que vi algo en su día. A ver, quien sea de la Comunidad Valenciana, supongo que tú habrás oído hablar del preventorio de iWest de Busan. Un preventorio, un hospital para niños tuberculosos. Se supone que hay en iWest. Pues eso, en su día se puso pues eso, muy de moda, la gente iba, como se estaba abandonado. Pues la gente iba a verlo, entraba, tal cual. Pues nosotros allá que nos plantamos. Nos fuimos allí, estaban las maquilladas, en general estaba bastante despedido. Y nada, estuvimos por allí, entramos y tal, y subimos por unas escaleras que, a ver, solamente pudimos subir en un tramo porque el otro tramo estaba ya, de mitad para arriba estaba ya destruido. Al final de las escaleras, que había una puerta cerrada ahí que te daba un poco de paranoia. Y nada, y al bajar las escaleras, tú bajabas las escaleras y digamos que había... tú estás aquí, bajas las escaleras y al fondo y había como un portón grande que daba a una habitación, ¿no? Y había otro portón que se veía, o sea, sin puertas, ¿vale? Como un marco de puerta tal. Había una habitación en medio y luego había otra, ¿vale? En esa habitación del medio había como una especie de mesa, tal, muebles y eso. Y yo, conforme estaba bajando, digamos que la mesa, me guío por la mesa, ¿vale? Yo a la mesa veía el fondo, la otra habitación que se veía, ¿vale? Y llegó un momento que giré la cabeza para hablar con quien iba detrás, porque íbamos una fila de varios amigos. Giré la cabeza y cuando volví a mirar para adelante, pues no veía ese fondo. Digo, como que había algo ahí. Y me fijé un poco y yo vi la silueta como de un monje. Yo digo, es que sugestionada, no sé. Y miré a mi amiga que iba detrás, la miré.
y se me quedó mirando a mí y me dijo, ¿lo has visto? Y digo, no puede ser, ella también lo ha visto. Y digo, hice así y me faltaron piernas para seguir bajando la escalera y largarme, o sea, irme fuera. Y ya una vez que estábamos fuera, claro, porque ahí quedó en eso, en tú lo has visto, tal, y yo lo he visto. Y ya está, no dijimos que habíamos visto. Y cuando yo le pregunté a ella que qué había visto, me dijo lo mismo que yo había visto. Entonces... Hombre, pero eso es como decir, ¿cómo te llamas? Como tú. No, vamos a ver. Que es lo mismo. Si yo a ti no te digo, he visto un monje, ¿vale? Yo le dije, ¿lo has visto? Y ella me dijo, no, al revés, me dijo ella, ¿lo has visto? Y le dije yo, así con la cabeza, y dice, sí, y me bajé y me fui corriendo. Y luego fuera fue cuando hablamos, ¿no? Y yo no le dije a ella lo que había visto, yo le pregunté, ¿tú qué has visto? Y ella me dijo exactamente lo mismo que yo había visto. Entonces, no sé, creo que vimos lo mismo en ese momento. Pero a mí me impactó mucho que cuando yo estaba bajando, veía fondo, detrás de esa mesa yo veía el fondo de la otra habitación. Y cuando giré y volví a mirar, ya no lo veía. O sea, veía que había algo ahí. Y cuando me fijé más, era pues, una silueta como de un monje con su hábito, con la capucha puesta. Con menos historias se ha ido la película de la monja. ¿No? ¿Verdad? Con menos historias se ha ido la película de la monja, eso te lo digo también. Pues eso ha sido lo único que a mí me ha pasado y bueno, eso y... Bueno, pero déjate algo. Déjate algo para otro, que eso es el piloto, y si en el piloto lo vas a contar todo, vale. Déjate algo para pues el primer capítulo. Me pasó eso y creo que luego volví a ir a un sitio más, que ahí sí que es verdad que no noté nada, no vi nada, y ya... Bueno, ¿hoy qué? Hoy toca aconsejar o desaconsejar. ¿Qué película hemos visto hoy? Hoy vamos a hablar de una película que justo hemos visto y vamos a hablar de ella ahora, porque si hablamos de ella dentro de X, se nos va a olvidar. ¿No? Yo tengo muy mala memoria. Pues estamos aquí debatiendo, todavía no sabemos, o sea, el nombre de la película lo tenemos que mirar en el móvil cada 2x3. Lo he puesto en la pantalla adelante, os dejaré, a ver, entre media de nosotros, igual pongo un cuadrito aquí. Pip, pip, pip. Y os dejaré el tráiler sin sonido, con el sonido nuestro. Para que veáis de qué película estamos hablando. Exorcismo, el ritual. ¿Cómo exorcismo? ¿No? ¿Es exorcismo? Sí, vale, sí. Yo estaba en mi cabeza, era el exorcista. El exorcista. La lengua. Exorcismo, el ritual. El ritual, exorcismo con Al Pacino. Que no parece Al Pacino, la verdad. Es que Al Pacino... A ver, yo tengo que decir que actuaciones a mí... Vamos, Laura os hablará más de qué le ha parecido la película en el tema de guión y lo que ha sentido. Y yo voy a decir que en el tema de guión, menos algunos fallitos, ¿vale? No, vamos a intentar no hacer mucho spoiler, aunque da igual. Vamos a tener que hacer spoiler porque es un caso real. Vamos a hacer spoiler, tenedlo claro. Si queréis saber lo que opinamos de la película, primero verla, porque si no vamos a destripar la película. Os lo digo ya porque yo no tengo filtro. Yo no tengo filtro y a lo mejor intento explicar una cosa y os la cuento. Vamos, igual quiero decir, y desde aquí hago un llamamiento y pedimos perdón, o sea, desde Expediente Derry, ¿cómo se llama esto? Sí. Expediente Derry, ¿no? Es que hemos buscado el nombre hoy. Desde Expediente Derry os pedimos perdón porque puede ser que la explicación de la película de Laura sea más larga que la misma película. O sea, con eso os lo digo todo. O sea, puede ser que sea más larga la explicación que os dé, porque os va a contar minuto a minuto lo que va a suceder en la película, para que no os la perdáis. O sea, si no queréis verla, o si queréis verla mientras escucháis, vais a ver paso por paso qué ha pasado. O sea, yo os digo, como película, el tema de actores, el tema de las actuaciones de la película, a mí me han gustado mucho. O sea, me ha gustado muchísimo el tema de actuación. Lo que no me ha gustado tanto ha sido el tema dirección y fotografía. La fotografía de la película sí la he visto dentro del estándar de las películas de terror, muy parecida a las películas del Conjuro. Una película de terror típica, con esos colores tan sepia.
que me gustan, pero me han hecho una cosa que no me ha gustado y ahora lo voy a explicar antes de seguir. Y otra cosa que no me ha gustado era la cámara. La cámara, porque se graban las películas como si fueran con un iPhone, como ya no documental, es que estaba grabada con una cámara temblorosa. Sinceramente, esta película era una película para hacerla a planos fijos, ¿vale? Porque es que ni siquiera eran planos secuencia, eran planos de literalmente un segundo, cambio de plano, un segundo, cambio de plano, un segundo, cambio. Eran multiplanos y con cámara temblorosa, es que directamente eran planos que tenían que haber sido fijos y para darle un poco o transmitir angustia, era muy temblorosa y a mí no me gusta. A mí me puede gustar en alguna escena videocámara y tal, pero no me gusta. Y la segunda cosa que no me ha gustado es que en ningún momento de la película, fallo mío también, porque seguramente lo explicarían al principio, yo he tenido la sensación de que era una película que pasaba en el año 1928. Yo desde el principio hasta el final, yo era una película que perfectamente la situaba cronológicamente hace 5 o 10 años. 1900, o sea, sí. Sí, 1928. Sí, o sea, para mí la sensación de la película cuando ha terminado y ha dicho el padre Teófilos en 1928. Digo, ¿qué dices? Pero si tenía la sensación de que era... Sí, vale, él iba con ropa de monje y todo lo que tú quieras, pero para mí la sensación general era una película bastante moderna. No. Sí, vale, no había móviles, pero claro, de ahí a 1928 yo creo que no sé. Y repito, la forma de grabarla con la cámara temblando, creo que es lo peor que tiene. La historia, a mí me ha gustado. Me ha gustado. Miedo, nada. No. Absolutamente miedo, nada. Yo creo que es una historia como cuando uno ve un capítulo de esto de criminología, que es que ni siquiera tiene que ver con el miedo. O sea, cuando quieres ver algo de crímenes, que no es que te dé miedo, quieres saber qué ha pasado. O sea, qué ha pasado con la persona. Pero lo que es miedo, no. Jumpscares tampoco he visto ninguno. Miedo no había ninguno. No. Sí que es verdad que te pones un poco nervioso con el cura, porque es verdad que el padre... Hay dos curas, ahora lo explicas tú bien eso, pero yo me he puesto muy nervioso con el cura porque me daban ganas de darle una bofetada y hablando mal y pronto. Es decir, tío, si no crees, aparta. ¿Aportas o apartas? No te pongas ahí, no estés viendo cómo se están moviendo las cosas, no estés viendo cómo... todo te está diciendo en tu cara que está poseída, claro. Y estés diciendo, no, que venga el psicólogo. Que venga el psicólogo. Porque de verdad me he puesto muy nervioso en eso de decir, pero no estás viendo en una de las escenas que está levantando la mujer, está levantando a la monja con una mano. La está levantando con los otros agarrándola y la levantaba a 2 palmos del suelo. No estás viendo que eso psicológicamente... No puede ser un problema psicológico que una persona levante a otra con la mano. No estás viendo que está tirando la mesa de eso y no hay ni ventana. Que no hay ventana. No hay nadie. Y que lo único que está haciendo el monje en este caso era rezar. Que no está haciendo nada más. Absolutamente nada. No siga, que le hace daño. Pero vamos a ver. Bueno, pero antes de explicar todo eso, vamos a explicar un poco cómo... O sea, pero como era lo poco que iba a hablar... Sin poner en contexto. Te dejo a ti que hables, mientras yo bebo. Pues el contexto. Son dos sacerdotes, ¿vale? A uno es el que, digamos, está en su parroquia, tal, y le reportan un caso pues de una chica que supuestamente han estado tratando médicos, tal, pero no consiguen dar con el problema que tiene. Él es un sacerdote, el padre... ¿Lo tienes tú el nombre? El padre Teófilo era. No, el Teófilo es el otro. Perdonar por los... No recuerdo el padre. Steiger, el padre Joseph Steiger se llama. Pues eso, digamos, es que es el que... Y le traen a la chica.
Con la chica viene, o sea, le mandan al padre Teófilus, que digamos que es el experto en exorcismo, que se supone que va a ayudarle a que la chica se ponga bien. El primer sacerdote es escéptico totalmente de esos temas, y él piensa que lo que necesita la chica es un médico, un psiquiatra o Un doctor. Un doctor que la trate. Ella se ha ido que está turuleta. Exacto. Y el padre Teófilus, pues resulta que según avanza la peli, van empezando a hacerle rituales, ¿no? A la chica. No, bueno, a ver, sí, bueno, el ritual 1 o 2, pero al final lo que le está leyendo es un salmo cada día. Le leen un salmo cada día, en la sala entran el padre Teófilus, que es el que hace el salmo cada día. Hay 2 monjas y el otro padre, que se supone que se encarga de tomar nota, ¿no? Hacer las anotaciones de lo que va sucediendo en cada día que le hacen eso. Vamos a partir. Están el cura y el monje. El monje es el que hace el ritual, ¿vale? Y el cura es el director de lo que es el convento donde están. Es el que lleva el convento. Entonces, él está como para transcribir todo lo que pase ahí y para que no se pasen de la raya, porque al final no dejan de ser exorcismos, son cosas muy antiguas que se hacían atando a la gente a la cama, y entonces para que no se pasara de la raya, pues lo que hace es estar ahí de observador. Claro, que él y que todo se hiciera bien. Él al principio, al ser escéptico a estas cosas, y claro, él quiere velar, digamos, por la seguridad de la chica, ¿vale? Entonces él pide que no, porque el padre Teófilus sí que dice que habría que atarla para hacer los rituales y tal. En el primer ritual le dice tal, hay que atarla porque se hace así, pero no te explican el porqué. Eso, luego te lo enseñan. Luego te enseñan el porqué. En el segundo ritual, ¿no? ¿O es en el primero? No, en el primer ritual, la chica le leen el salmo, ¿vale? Y cuando terminan de leerle el pase de la Biblia, como que se desmaya. Y entonces la acuestan y ahí se termina. Entonces en el segundo, claro, la chica sigue sin ataduras ni nada, porque el padre de allí no quiere que la aten, quiere que la chica esté tranquila, que esté bien, y por su seguridad no quiere que la aten. Pero claro, ¿qué pasa en el segundo rito? En el segundo ritual, pues empieza pues, a manifestarse lo que la chica lleva dentro, bueno, pues, agarra a la monja, ¿no? Es en el que agarra a la monja. Primero lo coge a él. Se le acerca a él, le chupa, hace que le toque un pecho. Le chupa la mano, le chupa el brazo. Sí. Y luego pues agarra a la monja que tenía al lado, la enganchó de la cabeza, del pelo, la levanta, 2 palmos del suelo con una mano y le arranca. Bueno, le arranca un pedazo de cabellera. De pelo, que eso es verdad que eso está muy mal hecho, porque luego no se ve lo que le ha arrancado. Es como que le vuelve a aparecer el pelo mágicamente a la monja. Eso es una parte muy para gente tiquismiquis como yo, que es complicado, porque si tú le has arrancado ese pelo que lleva en la mano, que llevaba media cabeza en la mano, y no hay ni una gota de sangre por el suelo, y después, misteriosamente, al día siguiente le sale el pelo otra vez. Ya no lleva ni la venda. Lleva un esparadrapo. Un esparadrapo. Cuando le ha arrancado, se le ve en la mano a ella, lleva media peluca en la mano. ¿Qué dices? Ostras, se le ha pegado con... Sí. Bueno, pues resulta que eso, pues según van pasando los días, los rituales, pues le van... Cada vez la chica está peor, ¿no? Cada vez la chica tiene más... Sí, no, al final... Más nutrición... Al final no deja de ser... Puede ser que como es el primer exorcismo que hay y tal, puede ser que esté basado en la película del exorcista primera... El exorcista está basado en esta. Por eso puede ser que esas películas estén basadas en esto, y al final no deja de ser eso, cada día que pasa, el demonio en este caso, se va tomando el cuerpo más de la persona. Sí. Tengo que decir que para el padre Teófilus, el que viene a hacerle el ritual, para él es un caso personal, ¿vale? Personal, porque él ya había tratado a la niña con 14 años.
Sí, pero 1912 creo que es. Pero eso para mí también está mal explicado en la película. Yo no sé si tengo yo mala memoria o directamente se la suda al director o al guionista y lo explica él casi por el final. Le dice, no, es que para mí es importante porque de joven la traté. Exacto. Luego, bueno, pues leyendo tal, estaba viendo que eso, en 1912, si no me equivoco, con 14 años tenía ella, empezaron a manifestarse, digamos que por los síntomas que tenía, empezaron a manifestarse cosas. Y entonces el padre Teófilus en esos momentos es cuando él estaba empezando con a ser exorcista, digamos. Y en ese momento creo que el por qué fue, ¿por qué la dejó? ¿Porque tenía miedo? Sí, es verdad. ¿Porque tenía miedo? Realmente ¿Tuvo miedo? le dio miedo pues porque empezaba a hacer y se vio superado porque vio. Exacto, que una cosa es hacer un ritual viéndolo y participando, y otra cosa es ser tú y darte cuenta de que hay algo más ahí. Y para él, pues eso, que la había abandonado. Se supone que luego la chica empezó a tener mejoras, siguió estudiando. No, mejoró cuando el problema fue, por lo menos explica la película, que cuando murió su madre se le cayó el mundo encima y el demonio este que tenía dentro empezó a absorber la energía de ahí. Para absorberle otra vez y reavivar todo eso que llevaba ahí dentro. Digamos que lo tenía ahí como dormido, ella pudo estudiar y tal, y a la muerte de su madre fue cuando otra vez volvió a resurgir. Claro, el tema está que por lo que yo he podido ver en la película, o por lo que dan a entender, ese es un demonio muy pasivo que está dentro de ella, alimentándose de ella, pero en el momento en que empiezan a exorcizarla y empiezan a leerle los salmos, entonces el demonio como que se representa más porque quiere salir de ahí, porque está dentro de un cuerpo. O sea que literalmente cuando entra a la iglesia y cuando entran están medio bien, no come y tal, y empeora. De ahí que el cura la vea y quiera salvarla porque se cree que lo que le está haciendo el monje es en su perjuicio, porque cuando cada noche que pasa al día siguiente está peor, que si con heridas, que si echa polvo, que si le salen, que si sangra, tal. Pero todo esto es porque tiene un demonio dentro. Si no tuviera nada... Demonio no. De hecho tenía varias cosas dentro. No sé. Varios dentro, ¿vale? Mira, os voy a leer un poquito lo de que tengo aquí. Ya, pero estamos hablando de una película. Lo del caso real está muy bien. Eso no lo basa en la película. Sí, se refleja en la película. Sí, ¿dónde? Sí, ¿me dejas? Durante el ritual, el padre Teófilus experimentó, o sea, se vieron ahí, experimentaron varias cosas como levitación del cuerpo de la chica, contorsiones físicas imposibles, cambios drásticos de peso y tamaño, adversión extrema a los símbolos religiosos, manifestaciones de voces en lenguas muertas o desconocidas por la chica, vamos, que hablaba ahí en latín y tal, ¿vale? Y supuestamente lo que ella llevaba dentro, ¿vale? Era, durante el exorcismo se identificaron 4 espíritus demoníacos que la poseían: Judas Iscariote, Belcebú, su padre y su tía, Nina. Según el relato del padre bueno, sí, en la película dan a entender de que está Judas, un poco raro también, ¿no? Lo de Judas. Y lo de Mina sí se dice que era la tía que realizaba rituales satánicos o no sé qué, y le hacía comer frutas o verduras a las que les maldecidas, estaban maldecidas. Sí, malditas, que les habían hecho un conjuro de estos y le hacía comer esas frutas o esas verduras a ella. Y que, claro, pues se ve que también estaban manifestados ahí dentro el padre y la tía. Vaya bote borrillo. ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Qué más te digo? No sé, algo de, ya que la estás destripando, ya destripará de todo. Al final acaba mal, ¿no? No, acaba como todas las películas, con letras. Acaba con letras. Acaba bien, ¿vale? Acaba, la chica consigue, les cuesta la vida, ¿eh? Bueno, os hemos contado hasta el segundo ritual. De ahí para adelante os vamos a dejar que lo veáis vosotros, no vamos a ser tan cabrones, porque al final lo que hemos contado lo podéis ver en el tráiler. Lo importante y lo no importante es
¿Te ha gustado? Sí me ha gustado. Sí me ha gustado, ya te digo, no es una película de miedo, sí que es verdad, pues que impresiona un poco la tensión, impresiona verla a ella, pues en eso que os he comentado, en las posturas, en los crujidos de cuello, estos de cuando se está manifestando el demonio. Yo creo que el reparto de actores estaba muy bien. Sí, a mí me gusta mucho la actuación de la chica actúa muy bien. La cara que ponía cuando tal, es que no hacía falta. No hacía falta tampoco que la maquillaran mucho. No sé, la he visto muy bien. Es como que le cambiaba la cara cada vez que. Yo a veces la veía y decía. Unas caras, unos movimientos que al meter el sonido del el crujido del cuello de cuando tú ves que se le está manifestando. No sé, eso impresiona verlo. A ver, es una película que yo por mi parte he visto bien. Ahora también os digo una cosa, esta película dirigida por James Wan hubiera sido una burrada, porque entonces habría tenido miedo, porque al final no deja de ser esto era una historia, es una historia muy chula, muy buena, con un reparto de actores muy bueno, pero no me ha gustado la dirección de la película, porque mucha gente seguro la va a ver y va a decir, vaya petardo de película, ni da miedo, y encima la cámara parece que esté grabado por mi primo con el móvil. Y eso es uno de los peores fallos que tiene. Pero si te metes en la película... El tema que quieren hacerlo, que quieren hacerlo tipo documental, como si fuera grabado en ese momento y tal, pero... Claro, y realmente sustos, lo que son sustos, no había. Siempre se consigue esa sensación. O sea, sobresaltos de tal cual, de ¡buah! Sustos, no había en ningún lado, en ningún momento de la película. Lo más... Y eso es bueno, porque al final no deja de ser... Son cosas que no deja de ser una película que termina el día, el primer ritual y empieza el segundo y quieres saber cómo está la chica, porque cada día está más jodida la pobre. Quieres ir viéndola a ella, te va impresionando el cómo ella, a mí sí que es verdad que me impresiona eso, el cómo la vas viendo a ella deteriorarse, cada día te la ves con una, no sé, más magullada, más, como más demacrada y la verdad es que eso, sufres. Yo creo que es eso, sufres por la chica, por el ver que ella esté bien. Lo que he comentado antes. Hay una escena, por ejemplo, que llega la monja a la que le pasa lo del pelo y tal, que a mí eso sí que me ha causado como tensión. ¿Qué habrá pasado? ¿Qué le habrá pasado a la chica? Llega a las puertas, digamos, de la habitación, ¿no? No sé si te acuerdas. Llega a las puertas de la habitación y ve como salpicaduras de sangre en la típica puerta de madera con cristalitos así. Yo pensaba que era la regla, era de algo de... Más que nada porque estaban todas tapándose la cara como si oliera... No, yo creo que era más como impresión. No sé, a mí me da la sensación de que era de olor. La monja esta llega a la puerta porque iba a darle la comida, va a darle algo, no sé. Y ve toda la puerta, digamos, los cristalitos estos de la puerta y una salpicadura de sangre. Y se queda, se te ve en la cara de acojones de la monja. Te crea esa tensión de decir, hostias, ¿qué habrá pasado ahí dentro? Claro, sabes que está ya sola, ¿qué habrá pasado? Y luego eso, pues abren las puertas, van corriendo a llamar al padre a ver qué ha pasado. Y claro, y esa intriga de ver qué ha pasado ahí dentro y te la empieza toda la monja. Yo para mí era cara de sorpresa, estaban todas así como con la mano... No sé, yo para mí era cara como de mal olor, para mí. Pero bueno, eso cada uno entiende y ve lo que ve, a lo mejor la sorpresa o no, pero como todas ahí con la cara así tapada. Pero que no les vas a contar ya, si no hay nada ya que... Si la has contado todo, si solamente te ha faltado leerle los créditos. Eso es verdad, yo lo he dicho, digo, la película dura menos que lo que os ha contado. De todas maneras, seguimos con lo mismo. Es una película que hay que verla, pero por el hecho de que está muy bien actuada. O sea, es que de verdad, os lo digo en serio, es que si os metéis dentro de la película vais a querer darle una pata en la boca al cura. En el primer y en el segundo ritual ya os van a dar ganas de darle una hostia. Porque el tío está viendo lo que está pasando en su cara y está diciéndole al otro, pero para, tiene que venir el psicólogo a mirarla que está zumbada. Pero vamos a ver, yo puedo entender que tú digas que esté zumbada porque ella vea y te diga hay pajaritos.
Pero es que no te está diciendo ahí pajarito, es que estás viendo que la mesa, con las cosas encima de la mesa, se ha volcado sola al suelo. Claro, ellos están en una punta de la habitación y en la otra punta de la habitación Claro. sale despedida a la mesa con cosas ahí. Claro, es que no estamos hablando de tonterías. Que no la ha tocado nadie, que no la ha movido Hombre. nadie. Estás viendo la fuerza que ha sacado esa chica, que era una chica delgadita. Coño, estás viendo que le pone la cruz y le quema la piel. Exacto. Algo Porque que eres cura, tío, que eres cura, que no eres yo, que eres un cura, que tu fe tiene que estar por encima, que lo que no puede ser, pues, es lo que me estaba ofendiendo, decir, hostia, si esto es verdad, que cabrón, o sea, eres cura, o sea, no puede ser que creas en Dios y tu creencia en Dios sea tan poca que niegues al demonio. Es decir, si tú crees en una parte, tienes que creer en la otra, porque aquí no cabe más. Aquí no cabe más. Esto no es que yo solo creo lo que me interesa. No, amigo, no. Aquí todo el mundo que cree en Dios, si de verdad crees en Dios, tienes que saber que toda la que tiene luz tiene que tener la parte de sombra. Y esto es así, os guste o no os guste. Si no crees en Dios, no vas a creer nunca en espíritu de fantasma. Porque hay mucha gente que dice por ahí, yo es que en verdad soy ateo y no creo en Dios, no tengo, porque no me da. Y luego se van al cine, se ponen la película de quien sea y se caga vivo. Es decir, no te puede dar miedo. ¿Qué miedo te da? Si eso no existe. Si eso son los padres, como decía, eso no existe. Entonces, es ahí, o por lo menos esa es mi opinión. ¿Vale? Es mi opinión. Es tan válida como la vuestra. Pero en este caso la mía. Yo pienso que no se puede solo creer en una parte de la historia. Si tenemos los miedos que tenemos, ¿entiendes? Si le tenemos miedo a que nos pille un coche, es porque hay coches. Si no hubiera coches, ¿qué miedo podrías tener a que te atropellen? Ninguno, ¿no? Pues aquí lo mismo. O sea, si tú crees en Dios, pues tienes que tener también claro que tiene que haber algo malo ahí que pueda, a lo mejor, y al contrario, si no crees en que hay algo superior a nosotros bueno, tampoco creas que hay algo superior a nosotros malo. Si eres el libre albedrío, mucha gente también pasa con las religiones, nadie se acuerda del Señor hasta que le pasa algo malo, ¿sabes? Que luego es verdad, los tanatorios, la gente que está llorando casi toda es católica. Nadie cree en Dios hasta que se mueve el avión. Ahí está. Opiniones para todos, está claro. Sí, vamos a ir terminando, ¿no? Sí. Bueno, yo os dejo mi opinión. Firme, clara, es una película que podéis ver. A ver, sinceramente no hubiera ido al cine a verla, y si lo hubiera visto me hubiera gastado dinero. No es una película de las que haga falta, realmente no es una película que haga falta ir al cine, pero por una simple razón, por el tema de sonido, jumpscares. La mayoría de películas de miedo, seamos claros, dan miedo porque por los sustos, y luego estás tú en tu casa, tú no vas a estar en tu casa con el sonido a tope. Es una cosa que tengo yo con las películas, tío. Si me pones el sonido a tope de la música y de los sustos, ya, tío, no me pongas luego la voz. Un poquito la voz. Súbele la voz, que la gente parece que yo no oigo lo que dicen. Están horrible, que te lo hacen así, ¿sabes? Lo hacen así para que estés atento a lo que hablan, para que cuando te pegues el susto, como estás ahí tan atento, te lo pegas más fuerte. Pero es horrible. Entonces esta película, como no tiene sustos de esos, pues no es susto, ya te digo, es intriga, es tensión, es el ver qué le está pasando a la chica, el ver si se soluciona, pero ya te digo, te mantiene atento todo el rato, o sea, como vas pasando de día en día, de ritual a ritual, cada día pasa algo nuevo, pues te mantiene enganchado, no es una peli que diga, me está aburriendo. Bueno, pues si no os estáis aburriendo, pero nosotros ya vamos a ir dejando en nuestro capítulo piloto por aquí. Muchas gracias a los que habéis llegado hasta este tostón, ¿vale? Y nada, os invitamos la próxima semana y a la siguiente, si puede ser, y a la siguiente, con un nuevo podcast de Expediente Derry. Esperemos que somos los primeros que nos tenemos que acordar del nombre, porque realmente es un nombre que está como proyecto esto,
Que no es un nombre que lo hemos pensado. Pues el proyecto estaba claro, lo que no estaba claro era el nombre. Según nos hemos sentado aquí, hemos dicho... Expediente Derry. ¿Cómo lo llamamos? Claro, Pues expediente... sugerencias también. Nada, pero si os gusta también dejarnos comentarios donde podáis. Si lo estáis escuchando, si lo estáis viendo. Pero nada, muchas gracias por vernos, por escucharnos. ¿Qué os ha parecido? Y nos escuchamos. Si tenéis sugerencias de que hablemos de algún tema, alguna peli en concreto, ¿no, Luis? Hombre, claro. Cualquier tema, cualquier cosa que queráis, hablemos, pues aquí sugerencias. Aquí en Expediente Derry. Derry. En algún momento explicaremos lo que significa Expediente Derry. Seguro que los más espabilados ya lo saben. Habrá mucha gente que ya sepa de qué va. Sí, pues seguramente habrá mucha gente que lo sepa y puede ser que la semana que viene a mí se me olvide. No lo descartemos. Muchas gracias por ver. Nos vemos la semana que viene.